El día de hoy veremos el tema llamado teoremas de traslación. Es nuestro siguiente tema de estudio y veremos en qué consiste. Concretamente, este tema se divide en dos. Primer teorema de traslación y segundo teorema de traslación. Comenzaremos con una pequeña introducción de por qué es importante este teorema. La cuestión de este tema es que no es conveniente siempre que nosotros apliquemos la definición de la transformada de Laplace cuando nosotros queramos obtener una nueva transformada de alguna función, ya que si ustedes recuerdan, en el primer video de esta lista de reproducción de la transformada de Laplace, cuando yo aplicaba o quise obtener, por ejemplo, la transformada de Laplace de 1, tuve que aplicar la integral que define a la transformada de Laplace. Sin embargo, no es conveniente siempre que lo hagamos así, porque podría resultar una integración por partes que sea demasiado compleja. También en ocasión vamos a necesitar sacar o determinar la transformada inversa de Laplace de una función racional. Recuerden ustedes que una función racional es una función que es un cociente de dos polinomios. En estas funciones racionales, donde quisiéramos sacar una transformada inversa de Laplace, pudiera ser que tuviéramos un denominador que involucra factores lineales repetidos. Y en este caso, pues no contamos con una técnica hasta este momento muy conveniente para poderla resolver. Por estos motivos, vamos a introducir estos teoremas que nos van a facilitar demasiado el trabajo para calcular transformadas y transformadas inversas. La primera vamos a hacer una pequeña conocida como traslación en el eje S, y esta traslación parte de las siguientes ideas. En general, si nosotros conocemos la transformada de Laplace de alguna función f de t, entonces vamos a tener la posibilidad o va a ser posible poder determinar la transformada de Laplace de un múltiplo exponencial por esta función f de t, es decir, e a la at por f de t, mediante una simple traslación o desplazamiento en el eje S. Este desplazamiento en el eje S se representa como f mayúscula de S a f mayúscula evaluada en S menos a. Esto lo pueden relacionar en el tema de cálculo diferencial, conocido como transformaciones de funciones, en el cual, si ustedes recuerdan, se quería obtener la gráfica de una función mediante traslaciones, cambios de escala, etcétera, de alguna función ya conocida. Ese tema se trabajó en cálculo diferencial y básicamente seguíamos esta notación que no era más que una traslación de manera horizontal. Ahora, a esta técnica que acabo de redactar en los puntos anteriores recibe el nombre de primer teorema de traslación y eso lo vamos a enumerar con el teorema número 5, el cual nos dice lo siguiente. Si tú conoces la transformada de Laplace de f de t y a va a ser cualquier número real, entonces la transformada de una exponencial por f de t simplemente es f evaluada en s menos a. Es decir, lo que nos quiere decir esta parte básicamente es lo siguiente. Si yo tuviera que obtener la transformada de Laplace de a la at por f de t, simplemente la respuesta sería f evaluada en s menos a. Para demostrar esto, yo puedo colocar o recordar que la transformada de Laplace de f de t, bueno, este enunciado, como ya habíamos observado, básicamente nos está diciendo que la transformada de Laplace de e a la at por f de t simplemente se obtiene desplazando a nuestra transformada en s menos a, o sea, de una manera horizontal. Por lo cual, para demostrar este enunciado, si yo quisiera sacar la transformada de Laplace de e a la t por f de t, simplemente tendría que aplicar la definición de la transformada de Laplace. Es decir, yo lo tendría que ver como la integral de 0 hacia infinito de e a la menos st multiplicado por lo que yo quiero transformar, que en este caso es e a la at por f de t. Todo esto quedaría aquí, diferencial de t. Y esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, como la integral de 0 hacia infinito de e, cuando yo multiplique las exponenciales, al tener la misma base, quedaría menos s t más at. Recuerden que los exponentes se sumarían. Todo esto multiplicado por f de t diferencial de t. Y además, esto puede quedar como la integral de 0 hacia infinito de e. Aquí observo que tengo un factor común, el cual es t.
Al factorizarlo quedaría t por a menos s de esta manera. Por f de t diferencial de t. Sería una manera de que nosotros pudiéramos sacar esta expresión. Entonces, ahora, ya teniendo esta parte, ¿qué podría hacer yo en este caso? Lo que yo podría hacer básicamente es tener que esto es igual a la integral de 0 hacia infinito, y aquí factorizando un signo negativo, puedo verlo como e a la menos t, que multiplica a s menos a, por f de t diferencial de t. Y dado que esta integral se va a hacer con respecto a t, la diferencia entre s menos a sería una constante. Y si ustedes recuerdan, en el video introductorio de este tema de la transformada de Laplace, yo les decía que cuando hacían una integral definida con respecto a una sola variable y era la integral definida de una función de dos variables, obteníamos simplemente el resultado en términos de la variable que se mantenía constante. Es decir, para que ustedes lo puedan recordar, se los voy a proyectar aquí. Yo les mencionaba aquí, por ejemplo, tengo una integral definida, que es de una función de dos variables, en este caso x y se realizaba con respecto a x, por lo cual a la que se estaba manteniendo constante era y. Y al resolver toda esta integral definida, evaluando los límites correspondientes, obtenía la respuesta 3y cuadrada, que si ustedes observan la respuesta terminaba en términos de la variable que se mantenía constante. Entonces, haciendo ese mismo razonamiento aquí, en teoría, toda esta integral al resolverla con respecto de t quedaría en términos de la constante. ¿Y quién es esa constante aquí? La constante simplemente es s menos a. Por lo cual, esta parte quedaría simplemente que va a ser igual a f mayúscula evaluada en s menos a. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, como les había dicho, la transformada de Laplace de f de t era igual a la integral que va a ir desde 0 hacia infinito de a la menos st por f de t diferencial de t. Y si ustedes recuerdan, esto daba como resultado a la función ya transformada f mayúscula de s. Donde vean, aquí está la constante s, todo quedaba en términos de s. Si la comparan con la integral que yo tengo aquí tengo el menos, aquí tengo el menos, aquí tengo la e, tengo la t, tengo la e, pero aquí tengo la t, pero aquí la constante es s menos a. Aquí la constante era s, por eso se quedó en términos de s. Aquí la constante es s menos a, queda en términos de s menos a. Y esto es a lo que conocemos como el primer teorema de traslación, que es lo que nos estaba enunciando el teorema número 5, citado en esta diapositiva. Es esta parte. Gráficamente lo que está ocurriendo es esto que están ustedes observando. Por eso es una traslación en el eje S. Si se dan cuenta, esta sería la gráfica de mi función ya transformada f mayúscula de S, que se va a trasladar de una manera horizontal. Si mi S es una cantidad positiva, perdón, si mi A es una cantidad positiva, la traslación es hacia la parte derecha. Por ejemplo, si A fuera igual a 3, aquí quedaría f mayúscula evaluada en S menos 3. Quiere decir que se va a ir 3 unidades hacia la derecha sobre el eje S. Pero si mi A, por ejemplo, fuera menos 3, entonces aquí quedaría S, F evaluada en S menos 3, quedaría F evaluada en S más 3. Y al ser un más 3, por lo que aprendimos en la unidad número 2 de cálculo diferencial en el tema transformaciones de funciones, nuestra gráfica, en lugar de trasladarse hacia la derecha, se trasladaría hacia la izquierda 3 unidades. Es por eso que se le conoce como una traslación en el eje S y lo vamos a citar como el primer teorema de traslación. Bueno, esa es la teoría inicial de este tema. Pues en el siguiente video realizaremos unos ejemplos con este teorema de traslación. Vamos a sacar unas transformadas directas y posteriormente veremos cómo aplicar la transformada inversa de Laplace.